panel donde intervienen todos los ponentes, tanto de ayer como del día de hoy. César Beccaria y el control del poder punitivo del Estado, 250 años después. El moderador es el profesor doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito, abogado por la Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externada de Colombia y magíster en Ciencias Penales de la Universidad Santo Tomás de Aquino y de Salamanca. Es abogado en ejercicio, miembro de la Defensoría Pública, conjuez de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y profesor de la Universidad Sergio Arboleda en sus programas de pregrado y posgrado. Es conferencista invitado a diversos eventos nacionales e internacionales, profesor de programas de pre y posgrado en varias universidades nacionales y autor de diversos artículos y libros en los temas de su especialidad. Profesor, si es tan amable. Buenas tardes. Para efectos de lo que va a ser el panel, vamos a fijar las pautas del mismo. En primer lugar, a cada uno de los ponentes se le va a dar un espacio hasta por 5 minutos para contestar la pregunta central que ya la voy a señalar, y después se abrirá un espacio de 1 hora adicional para efectos de preguntas frente a cada uno de los ponentes, haciendo nuevamente la advertencia que se trata básicamente de hacer interrogantes y no señalar intervenciones que casi puedan ser una conferencia adicional. En ese punto, y a partir de lo que es la denominación del Congreso, que es César Beccaria y el control del poder punitivo del Estado 250 años después, la pregunta central del panel sería si el pensamiento de Beccaria sigue estando vigente 250 años después. Y en ese sentido, la invitación en primer lugar es al profesor Ferrajoli para que dé respuesta a esta inquietud. Esta mañana Carlos Alberto Elber ha hablado de una crisis de la modernidad, una crisis de la razón jurídica, la razón de la cual habla Hobbes, el artificio reason, que justifica el artificio jurídico, la razón de la cual habla también Beccaria, sustituida de la razón del mercado. ¿Qué es esta razón de la modernidad? Yo creo que es expresada en manera muy límpida de los dos principios de la moral formulados por Beccaria y que han sido las fórmulas que han sido adoptadas por las dos corrientes principales de la filosofía moral. La fórmula utilitarista, la mejor utilidad de todos, de la mayoría, y la fórmula kantiana, ninguna persona puede ser tratada como cosa. La fórmula de la modernidad è expresada, yo creo, dal conjunto de estas dos fórmulas. La razón jurídica è expresada, se trova expresada en una manera más perfeccionada por los derechos fundamentales constitucionalizados, que son los derechos de todos, la utilidad de todos, no de la mayoría, ma de todos en cuanto personas, en forza de las cuales todos tenemos la misma dignidad, todos somos fines y no instrumentos. Esta es la razón jurídica de la modernidad, la razón del derecho, de los derechos, que ha sido sustituida por la razón del mercado. Y pues bien, la actualidad de Beccaria, yo creo que consiste en la exigencia de una refundación de esta razón, que corresponde a una refundación del derecho. Hablaba esta mañana Fernando Velázquez,
una refundación del derecho que debe consistir, Beccaria hablaba de una minimización de la violencia, en una minimización del poder, de los poderes políticos, también de los poderes económicos. Hoy los arcanos imperi son sobre todos los arcanos imperi de los poderes económicos, anónimos, invisibles. Y frente a la globalización, la refundación del derecho y de la razón jurídica significa también la tendencial globalización también del derecho y de los derechos. Una tendencial institución de un derecho penal internacional, como dice el profesor Cay ambos, que concluirá nuestro encuentro, una globalización de los derechos que son de ya previsti en estas embrión de Constitución Mundial que era presentada por tantas cartas internacionales, tantos pactos. Refundación del derecho significa tomar los derechos en serio, expandir, ampliar el constitucionalismo según el proyecto del poder limitado y vinculado, que es la verdadera heredidad de Beccaria. En el mismo sentido, el interrogante para el profesor Nodier Agudelo Betancourt. Yo creo que podría agregar poco, relativamente poco, a lo expuesto a través de estos días de intenso trabajo. Desde mi punto de vista, yo opino que los postulados de Beccaria están todavía por realizar, pero yo creo que siempre se debe insistir en que no se trata solamente de palabras, sino del contenido de las expresiones lingüísticas. Beccaria, cuando trata del infanticidio, pone el dedo en la llaga. Dice que cómo es posible que en homenaje a un concepto tan caprichoso y tan veleidoso como es el honor, se pueda sancionar en tal forma a la mujer que ha tenido una relación ilícita, entre comillas, para el tiempo de hoy, ha quedado embarazada y mata al infante. En la parte final de ese capítulo dice que no es posible que los estados dediquen tanto dinero al sostenimiento de sus ejércitos antes de preocuparse por invertir dinero en la solución de los problemas sociales. Y cuando al final de la obra Beccaria habla de cómo combatir los delitos, va creciendo. ¿Queréis combatir los delitos? Que haya más educación. ¿Queréis combatir los delitos? Que haya trabajo. ¿Queréis combatir los delitos? Que haya vigilancia. ¿Queréis combatir los delitos? Vaya en un verdadero creciendo. Por manera que yo siempre he sostenido, y en esto me acompañan los demás conferencistas, en considerar que el derecho penal no es solamente son normas, que no nos podemos quedar en la mero malabar logicistas de buscar las conexiones internas sistemáticas, sino que el derecho lo tenemos que aterrizar en un determinado contexto social. En una palabra, reitero, no se trata solamente de expresiones lingüísticas, sino del concepto o el contenido que deben tener esas expresiones lingüísticas.
yo diría con Víctor Hugo que no hay que hablar tanto de república, sino hablar de libertad. No hay que hablar tanto de democracia como hablar en concreto de humanidad, que en eso se resume. Gracias, profesor Neuer. La misma pregunta para el profesor Mario Trapani. Yo creo que las ideas de Beccaria, que claramente son, o pueden ser consideradas en su mayoría mitos, utopías, no son realizadas, claramente, como todas las utopías. El problema es por qué no son realizadas, por qué de toda manera, por ejemplo, uno de los argumentos tratados por Beccaria, el problema de la tortura, por ejemplo. Todos pensamos a la tortura en el sentido clásico, una tortura física, una tortura como en los viejos sistemas. Pero, por ejemplo, modernamente hay otras formas de tortura. Son más refinadas, en mi opinión. Por ejemplo, yo considero tranquilamente una tortura, y no acaso el delito de tortura comprendería ese caso, si fuese bien interpretado. La tortura, cuando, por ejemplo, una persona cae bajo la fuerza de los magistrados y prácticamente la alternativa es o tú confiesas o mejor es un delator o tú estarás en la cárcel hasta lo que quiero yo, porque yo soy la ley. Esta es una moderna forma de tortura, mucho más peligrosa de la otra, porque la otra todos podemos ver su calidad de tortura, pero la tortura psicológica, pesadísima la tortura psicológica. Y así, principio de legalidad. El principio de legalidad, claro, legalidad en el sentido de estricta legalidad, taxatividad. Y cuando se encuentran casos no previstos por la ley, totalmente no previstos por la ley, pero los fiscales y los jueces entienden que recaen bajo una ley. De hecho, aplican analógicamente la ley, según el sentir común. ¿Cuáles son las posibilidades de enfrentar esta situación? En la práctica, ninguna. O hay un remedio en el interior, hasta hoy entiendo, en el interior del sistema judiciario, o no hay salida. Y todo, el principio de retroactividad, por ejemplo, ese es un problema, y acá la última palabra, pero, por ejemplo, la prohibición de retroactividad. Todos dicen, tenemos prohibiciones de retroactividad. El principio de legalidad en el sentido formal significa necesidad de previa ley scripta, ¿no? Bien, así que desde siempre la costumbre está fuera de las fuentes del derecho penal. Pero hay hoy en día, me parece, un derecho penal en el cual la costumbre es fuente del derecho penal. El amigo Cay es experto de esto, el derecho penal internacional. La costumbre es fuente del derecho penal. Y la retroactividad, claro, el Estatuto de Roma dice que no hay provisión de retroactividad, pero a través de la costumbre la regla es retroactiva.
porque se dice no hay, el estatuto entró en vigencia en un día, pero los hechos eran por costumbre internacional ya, etcétera, etcétera. Así que de hecho hay la previsión de retroactividad se sabe de esta manera. Así que, pero, y no es solo en el derecho penal internacional, porque es claro porque es la costumbre, pero en todo el derecho. Cuando hay una aplicación sustancialmente a la interpretación extensiva. Hasta hoy no hay posibilidad de considerar como delito un hecho, desde hoy sí, pero la aplicación es retroactiva de hecho. Esa es la necesidad, como decía antes, que los mitos, las utopías de Beccaria tienen que estar vigentes, porque después de 2 siglos no hay una idea infinita, eterna, progresiva, siempre hay un progreso, no hay un progreso siempre. Hay momentos en la historia en el cual las libertades no están seguras más. Gracias. Muchas gracias, profesor. Para la misma inquietud del profesor Fernando Velázquez. Muchas gracias. Bueno, preguntarse sobre la actualidad del pensamiento de Beccaria me parece que es válido en el momento actual, sobre todo si pensamos que a lo largo de estos 250 años Beccaria ha sido un tema recurrente y cotidiano. De este pequeño libro, libro de oro, como lo ha llamado Ferrajoli, se han hecho centenares de ediciones y se continúan haciendo todos los días nuevas ediciones, con nuevos comentarios, con nuevas glosas. Se han escrito centenares, miles de artículos en todos los idiomas destinados a evaluar el libro de Beccaria. Se han publicado obras de conjunto. Beccaria ha sido el centro del debate a lo largo de los últimos 250 años. Ferrajoli, por ejemplo, a partir de Beccaria, nos hace una propuesta para el nuevo milenio. Es que no es una propuesta para 10 años, para un siglo. La propuesta que contiene su derecho y razón supone un diseño del derecho penal para el nuevo milenio, a los inicios, a finales del pasado milenio y a inicios del nuevo milenio. Propuesta que complementa con su Principia Juris. Pero así como Beccaria ha sido motivo de elogios, de comentarios favorables, de encomio, Beccaria también ha tenido detractores. Y normalmente los detractores son aquellos que profesan ideas de un cuño distinto. Los pensadores autoritarios. Y no solo los pensadores autoritarios italianos, los pensadores autoritarios nuestros, los colombianos, los del continente latinoamericano, los de otras naciones europeas. Algo tendrá este libro, este pequeño libro de oro, este pequeño tratado de filosofía, de política criminal, algo tendrá, puesto que a lo largo de 250 años ha generado un debate tan profundo. Pero es que si nosotros miramos los últimos 250 años de la historia de la humanidad, podríamos decir que en el plano
político, en el plano social y económico, los desarrollos no son tan grandes. Ahora hay injusticia social como cuando hace 250 años apareció el libro. Hoy tenemos 3.000 millones de personas que no sobreviven con $2 al día en el mundo. Y de ellos 1.000 millones de personas no alcanzan siquiera a devengar $1 al día. La mitad de la población mundial está aguantando hambre. O sea, en el plano social, la situación es tan catastrófica, así los regímenes políticos sean otros y hayan cambiado, es tan catastrófica como en la época en que aparece el libro de Beccaria. La desigualdad social, los abismos económicos, los abismos políticos. A lo largo de estos 250 años se han confeccionado diversos modelos de derecho penal autoritario. El derecho penal de enemigo no es de hoy. Incluso data del propio pensamiento ilustrado y de todavía más atrás. Las expresiones de ese derecho penal del enemigo se han sucedido a lo largo de la historia. Expresiones como las propias del fascismo, del nazismo, del derecho penal de las dictaduras del Cono Sur. Entonces, en estos 250 años, la prédica beccariana sigue siendo una alternativa a esos modelos de derecho penal autoritario, de derecho penal en expansión. La prédica beccariana, en cuanto clama por un derecho penal liberal, por un derecho penal mejor, por un derecho, diría Ferrajoli, mínimo, por un derecho penal democrático, está a la orden del día. La burguesía, y Beccaria es un muy buen exponente del pensamiento burgués, eso no se nos puede olvidar, la burguesía luchó porque las libertades formales se plasmaran en los textos de las normatividades de entonces, de las constituciones. La Revolución Francesa es la máxima expresión de la Revolución burguesa, pero esas libertades se quedaron en el papel. Y siguen en el papel. Falta todavía que esas libertades tengan un contenido. Estamos hablando de un proyecto apenas empezado. ¿Y qué no decir de Colombia? Colombia es un Estado de derecho social y democrático en el papel. Ese diseño de Estado es un proyecto apenas en construcción. Es un país con unos elevados niveles de desigualdad social. Aquí los abismos de clase son muy marcados. Las desigualdades sociales son aterradoras. Los niveles de violencia, de terrorismo. Aquí sí que tiene actualidad el pensamiento beccariano. El poder punitivo tiene que ser delimitado, tiene que ser controlado. Y es que los ejemplos abundan, ya alguno de los compañeros mencionó el caso de la tortura. Podríamos mencionar la pena de muerte. No basta con que la Constitución diga que no habrá pena de muerte. No, el problema no es que la Constitución diga que no habrá pena de muerte. El problema es que la pena de muerte se sigue aplicando fácticamente. Es que aquí hay penas extrajudiciales y la pena de muerte es una de ellas. Aquí se sigue aplicando la pena de muerte extrajudicialmente. La dignidad de la persona humana, por la que tanto abogó Beccaria, pues no es sino mirar los procedimientos penales nuestros. Claro, en el plano formal, como dirían los revolucionarios de 1789, tenemos muchas garantías. Unos códigos que son modelos en materia de principios.
Cualquier europeo lee el Código Penal colombiano, ve las previsiones de los títulos preliminares y la primera reacción es de sorpresa. Porque es que en Europa no se necesita que la Constitución o que el Código Penal diga que el derecho penal se orientará por el principio de legalidad, que la dignidad de la persona humana se preservará. Eso se da por supuesto. Cuando la construcción del Estado es real, los principios son reales, pues no es necesario que las leyes y los códigos lo estén repitiendo a cada paso como sucede entre nosotros. Hoy, como hace 250 años, en Colombia, también hay que prevenir los delitos. También hay que prevenir las penas informales. Hay que minimizar la violencia. La prédica becariana entonces tiene plena vigencia. Así el diseño que él hizo en su momento se corresponda con otro estadio de la evolución del género humano. Así sea otro el modelo político por el que él abogó. De lo que se trata entonces es de llevar ese modelo, de llevar esos principios, esa prédica a la realidad. Y ello no se va a lograr si nosotros permanecemos pasivos, si nosotros entendemos que ese no es un problema nuestro. El compromiso de los juristas, de los abogados, en un país como este, es justamente luchar no solo por la construcción de un Estado de Derecho que de verdad sea social y democrático, sino también por un derecho penal mejor. Muchas gracias. La misma inquietud para el profesor Jean-Pierre Matús Acuña. Bueno, quedó una posición incómoda después de las palabras de Fernando. En principio, entonces, como ya se ha dicho lo principal, yo voy a decir cosas accesorias a lo que queda de becaría. Y a mi parecer lo que queda de becaría es algo que los penalistas no nos damos cuenta, porque hemos olvidado, como bien se ha dicho, que becaría no solo era penalista, sino que también era economista. Y todo el mundo que gira alrededor de el problema acerca de qué hacer con el delito cuando tenemos costos alternativos, es decir, cuando nos hacemos la pregunta de ¿se construye un hospital o se construye una cárcel? ¿Vamos a dar una partida del presupuesto para escuela o vamos a dar esa partida del presupuesto para policía? Cuando tenemos que discutir si el Estado se va a endeudar para comprar nuevos puestos, establecer nuevos puestos de fiscales, jueces, etcétera, o vamos a dar ese dinero para infraestructura vial o para infraestructura portuaria, etcétera. Normalmente, y eso quisiera yo decir, becaría puso atención en eso, pero lamentablemente nosotros no hemos puesto atención en eso. Y es muy probable que la mayor parte de las quejas que como penalistas hacemos acerca de cómo el mundo circula o cómo las ideas se van adoptando, tienen que ver con el hecho de que no tenemos ninguna respuesta a esa pregunta. Porque la respuesta sobre la dignidad humana no sirve para eso. Si sirve para algo, a lo menos la kantiana, con perdón de Kay, nosotros tenemos una diferencia con eso, pero si uno le hiciera caso a Kant, bueno, el primer atisbo de revolución debe ser castigado con la pena de muerte, escrito por él. En un mundo en el que se vivía bajo absolutismo. El idealismo lleva a respuestas ideales, absolutas, etc. Por eso a mí me parece que no se debe fundar ninguna clase de derecho en idealismo. Y además, porque es un hecho de la causa, que el Estado no está fundado en el idealismo. El Estado está fundado en resolver necesidades y es lo que se hace todos los días. Y por lo tanto yo creo que lo que aporta becaría, y que quizás es algo que nosotros hemos desatendido todavía, es hacernos la pregunta de cómo se limita el poder del Estado, y esto lo hasta por ahí nomás,
y se distribuyen mejor los recursos para lograr los objetivos sociales, la mayor felicidad distribuida en el mayor número, lo que incluye no solo educación, salud, la infraestructura básica para el desarrollo de la economía, sino también la felicidad de los pobres condenados, a ver si en vez de, por ser dignos, los ahorcamos, como proponía Beccaria, o sea, como proponía Kant, al asesino, porque ha matado, o si por ser dignos pensamos que quizá en algunos casos sus problemas que lo llevaron a cometer un delito tengan una solución puramente conductual, si en algunos casos sea necesario realmente su privación de libertad, o etcétera, y no nos contentemos con decir que porque la persona es persona y por su propia dignidad, entonces está bien 15 años que diga un código, otro que diga 30, otro que diga 25, porque eso no nos da ninguna medida de lo que tenemos que hacer cuando se cometen delitos, cuando tenemos bienes escasos, cuando tenemos que distribuir la felicidad en el mayor número. Yo creo que es lo que va dejando Beccaria, y mucha gente lo ha entendido y lamentablemente nosotros no, y es una cosa terrible, de entender. Y la otra cuestión que también es cierto, yo estoy completamente de acuerdo, no se puede hacer de otra manera, con lo que dice el profesor Ferrajoli, con lo que todos aquí planteamos, que el derecho y el poder tienen que limitarse. Pero les quiero llamar la atención que esa es exactamente la prédica neoliberal. Menos Estado, menos poder estatal, más libertad. Más libertad como ellos la entienden. Y de alguna manera, en algún punto, si no traducimos la dignidad del ser humano en la capacidad de todo y cada uno de participar en la construcción de la vida en común y de participar en la vida política, entonces vamos a quedar entregados a esas fuerzas que no están controladas, en las cuales el Estado no participa y en las cuales existe total y absoluta libertad y un poder estatal inexistente. Gracias. La misma inquietud para el profesor Javier Llobet. Bueno, creo que el subtítulo de este congreso, que hace referencia al control del poder punitivo, expresa claramente y creo adecuadamente las ideas del libro de Beccaria y lo que se perseguía a través del mismo. Es claro, por otro lado, que el momento actual más bien lo que encontramos es un poder punitivo totalmente desenfrenado y desbocado, digamos, en donde cada día tenemos más privados de libertad. El año pasado el viceministro encargado del sistema penitenciario hablaba de los murciélagos dentro del sistema penitenciario, en donde iban hacia arriba, digamos, para dormir uno encima de otro. Por otro lado, vemos también cómo no solo en Latinoamérica, por supuesto, nunca ha dejado de existir la tortura, de hecho, sino incluso hay una serie de autores ahora, después del 11 de septiembre de 2001, que incluso tratan de justificar la tortura con argumentos utilitaristas. En el caso de Beccaria creo que es muy importante que él usa argumentos utilitaristas fundamentalmente para convencer de sus ideas, pero no se puede negar los fines humanistas y humanitarios que al final de cuentas están detrás de él, a partir de frases, por ejemplo, como que debe evitarse que la persona deje de ser persona y se convierta en una cosa. Es claro que muchos de los principios de Beccaria no se han realizado y más bien se han producido retrocesos. Yo quiero hablar un poco y brevemente en relación con el tema del principio de legalidad. En el pensamiento ilustrado europeo, continental europeo, había una confianza en el legislador que se expresa en Beccaria. Solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esa voluntad debe residir en el legislador, mencionaba
becaría, y eso también tiene relación con el tema que se hablaba en relación con los límites que se trataban de establecer o las referencias que hacía él a la interpretación de la ley, en gran parte por los poderes que tenían los jueces en ese entonces en relación con no solo con la aplicación de la analogía, sino también con las llamadas penas extraordinarias. Hay una situación diferente al mismo tiempo, contemporáneamente a Beccaria en los Estados Unidos de América, mientras que en Europa la confianza era en el legislador, en Estados Unidos de América más bien había una desconfianza con respecto al legislador y se partía de la posibilidad de opresión a partir de las leyes y la posibilidad de resistencia frente a esas leyes, digamos, fijándose en relación con esto. Y es muy importante mencionar un aspecto que creo que es fundamental en relación con el sistema de garantías, el tema de la ley, el tema de las mayorías. En primer lugar, yo indicaba en algún momento cómo la lógica de muchas de la lógica en general de las garantías es una lógica propia de imperativos categóricos, de imperativos que no pueden ser desvirtuados por razones de conveniencia, que se imponen con respecto a las mayorías. Por eso no se trata simplemente de decidir, digamos, cuál es la voluntad de la mayoría. Se dice, si en el momento de Beccaria se hubiera sometido a un referéndum, lo que él proponía, por supuesto que hubiera perdido. Y pensemos hoy día qué es lo que sucedería, no solo si sometiera a un referéndum una serie de temas en nuestro país. Bueno, ¿cuál es la regulación de la prisión preventiva, por ejemplo, que aprobaría la mayoría de los habitantes de este país? Es posible incluso que se votara en muchos casos por dejar sin vigencia la presunción de inocencia, y así con respecto a otros sistemas, a otras garantías, incluso mismos temas como el de la pena de muerte. Cuando se realizan encuestas, vemos también cómo dentro de estas encuestas recibe un fuerte apoyo la posibilidad del restablecimiento de la pena de muerte, y hasta algún apoyo recibe la aplicación misma de la tortura. Todo esto es muy importante, digamos, para tomar en cuenta cómo, por un lado, no se trata simplemente del tema de la ley, del principio de legalidad y de un sistema de garantías. Por eso es también no solo problemático el que eventualmente el control, al final de cuentas, resida en el legislador o el pueblo en relación con el sistema de garantías. Cuando se dio la Revolución Francesa y se creó el Tribunal de Casación, se creó precisamente como un órgano legislativo, formaba parte del poder legislativo y trataba de controlar el poder de los jueces. Eso se da dentro de este contexto que les estaba indicando inicialmente. Sin embargo, es claro que también la ley puede ser opresora, y por eso, y que la ley debe no simplemente ser una ley formal, sino debe ser una ley sustancial que refleje el sistema de garantías propio, bueno, al final de cuentas, inspirado en todo este pensamiento ilustrado al que había hecho referencia yo. Muchas gracias, profesor Joel. El mismo interrogante para el profesor Cristian. Muchas gracias. Bueno, en la medida en que se han ido decantando los temas, básicamente lo que pretendo decir se deriva de algunas caritas tristes de desesperanza. Creo yo que el mensaje tiene que ser, por sobre todo, positivo, de aliento, de esperanza, de no abdicación, no obstante los planteos que me han precedido, que son ciertos, pero creo yo que a 250 años de distancia, la actualidad de Beccaria es indudable,
Pero el mensaje en el fondo debe ser un aliento, reitero, de esperanza, de optimismo, de que los estudiantes y las diferentes personas que en el escenario del derecho actuamos, lo hagamos con esa visión. No obstante las particularidades y las tristezas que hoy en día nos pueden continuar doliendo. En esa medida yo creo que el primer punto de lo que quiero subrayar es mirar a partir de esta obra, que sin duda alguna es vigente, con mayor optimismo, porque como estudiantes, como juristas, como profesionales en este ámbito, las utopías son necesarias. Y creo yo que ellas han sido artífices de las mayores conquistas del pensamiento demoliberal. En consecuencia, la primera invitación es esa. La esperanza, el optimismo y la utopía. Recuerden, era una utopía, hombres libres e iguales. Aún se mantendrán, pero yo pienso que el eje está dirigido a llegar. La actualidad, aterrizado un poco más al discurso de Beccaria, es evidente. Hago eco en alguna medida de lo que dice un penalista italiano, Giacomo dell'Itala, según el cual la actualidad y grandeza de una obra se mide en la medida en el valor que tenga después de haber sido escritas. Estar sentados hoy acá, 250 años después, demuestra ineluctablemente esa actualidad. Dos filones para terminar. Uno, Beccaria inauguró la reflexión teórica sobre el garantismo. Hoy, 250 años después, hay una retoma de esa construcción que se dirige en 4 expansiones. Hay un hilo conductor, hay una plena actualidad. Se inaugura un pensamiento garantista, se retoma, tiene asideros y se propala en este nuevo milenio en 4 directrices o 4 expansiones. 2. Se evidencian de ciertos pasajes la necesidad de minimizar la violencia. 250 años después, se construye toda una teoría dirigida a ese derecho penal mínimo. Si eso no es vigencia, si eso no es actualidad, ¿qué otra cosa lo podrá hacer? En consecuencia, resulta que la actualidad es evidente. El derecho penal es veneno y antídoto. El derecho penal es un arma de doble filo. Ahí estará. El asunto está en ver, como atinadamente lo hizo Beccaria, en esa preciosa joya de dulzura y suavidad, que ese poder debe estar limitado. Y esos límites obedecen a criterios racionales que jamás podemos renunciar y a los cuales los invitamos a que siempre, con la frente en alto y con esperanza, los defendamos. Muchas gracias. La misma inquietud para el profesor Cayambos. Bueno, yo estaba pensando cómo fuera la respuesta a la pregunta si esta mesa no fuera compuesta por latinos en sentido amplio, ¿no? Y lo incluyo los colegas italianos en esta definición, sino por un americano, por un holandés, por un australiano, por un chino, por un indio, un hindú, por un israelí, y seguramente la respuesta de ellos sería: no tiene ninguna importancia Beccaria para nuestra vida, ni nunca tuvo importancia. Lo que quiero decir con eso es que, claro, Fernando Velázquez, Javier Llobet tienen razón que tiene importancia aquí en Colombia, en Latinoamérica. Matus hizo hace 2 años una gran conferencia en Santiago, Humboldtiano, sobre Beccaria. Existe este magnífico libro de Beccaria que todos tenemos que tener, muy bonito, además editado por esta editorial argentina-chilena. Este mismo congreso muestra que es importante en Colombia la discusión. En ese sentido, tiene Fernando toda la razón, pero el problema de ese tipo de discusiones es que son siempre muy limitados, culturalmente limitados. Hablamos desde una perspectiva, nuestra perspectiva, que es la italiana, la colombiana, la alemana, pero en Alemania es el mismo problema.
autosuficiencia y autocentrismo de los alemanes. O sea, la misma crítica se puede hacer en Alemania sobre otros temas, ¿no? O sea, en Alemania sería un poco el tema, la actualidad de Kant, ¿no? Para los alemanes algo obvio, pero en Estados Unidos sí, Kant claramente es relevante en la filosofía norteamericana, pero no tiene la misma relevancia como para un penalista alemán. Todos deducimos todos de Kant, los alemanes deducimos todos de Kant. Entonces, la segunda reserva, aparte de la reserva cultural de nuestro contexto, es la realidad de nuestras vidas cotidianas como abogados, jueces, fiscales. No tiene ninguna relevancia Beccaria en el Tribunal de Bogotá. Lamentablemente no tiene, pero tampoco en München o en Roma. Para un práctico del derecho es relevante el tecnicismo que se puede criticar, la técnica legislativa, la interpretación de una norma. Como tampoco Kant tiene relevancia, ¿no? O sea, es un problema de los filósofos, no tanto de Beccaria, no es un problema de Beccaria, es el problema de hasta qué punto podemos deducir algo relevante, práctico para nuestra práctica diaria. Para la cuestión, por ejemplo, hasta qué punto queremos criminalizar los ataques vía Internet, como el Stuxnet Attack contra Irán, en el concepto normal de derecho humanitario internacional. ¿Hasta qué punto queremos calificar la criminalidad del Internet nacional, ¿no?, en nuestros conceptos normales de derecho penal, dogmática penal? ¿Hasta qué punto queremos usar el derecho penal para proteger el medio ambiente? ¿Hasta qué punto queremos usar el derecho penal para proteger los animales, ¿no? La famosa discusión alemana. Para todas estas cuestiones, Beccaria, Kant, Hegel, todos estos ofrecen ninguna respuesta. En ese sentido estoy con Matus. Es la discusión alemana entre los, tal vez, filósofos y los más pragmáticos, penalistas o la gente que tiene más referencia con la práctica. Y esas son las cuestiones que tenemos que manejar en nuestras sociedades, con diferencias. Evidentemente en Colombia tal vez no existen en tal magnitud esas cuestiones, pero en la sociedad industrial, postindustrial, moderna, eso es lo que tenemos que manejar. La cuestión nuestra no son las cuestiones viejas de la dogmática penal, sino son las nuevas challenges, ¿no?, las nuevas exigencias de la sociedad moderna, y cada vez nos preguntamos, ¿debemos usar el derecho penal para esto o no debemos usarlo? Esa es la cuestión. Y ahí la dignidad humana, ni para la tortura ayudó mucho, ¿no? Ni para la tortura. En Alemania, con la discusión que tuvimos, de hecho, al final del día, en lo concreto, if it comes down to it, at the end of the day, como dicen bien los americanos, es una cuestión concreta, del caso concreto. Y de ahí viene la importancia relativa de cualquier pensamiento de la Ilustración, no solamente el pensamiento de Beccaria. Ni siquiera, diría yo, estamos de acuerdo, si realmente entramos en las discusiones de detalle aquí, que el expansionismo del derecho penal es siempre mal, ¿no? Porque siempre se supone en este discurso, que quieren llamar liberal, garantista, que el expansionismo es mal, pero muchos dirían, con buenas razones, está bien que penalizamos la tortura de animales, como en Alemania. Y algunos van a decir, ustedes están locos, los animales no son seres humanos, ¿por qué ponen en la Constitución alemana protección a los animales? ¿Por qué tratamos los animales no como cosas, sino algo entre cosas y humanos en el Código Civil alemán, ¿no? Esos son movimientos, ¿no? Como el movimiento ambiental, etc. En otras palabras, en los puntos de detalle, todos los problemas hoy del derecho penal actual, problemas muy, como dicen aquí, berracos, difíciles de resolver, ¿no? Ahí, Antioquia incluso, la influencia de la familia Velázquez aquí, fuerte, ¿no? Del pensamiento antioqueño. En estas cuestiones, ni en esta mesa nos pusimos de acuerdo. Seguramente, ¿en qué consiste el derecho penal mínimo? El profesor Ferrajoli
tal vez también tiene un perro en su casa y no quiere que alguien lo maltrate. Y la cuestión es si usted quiere usar el derecho penal para proteger su perro o dice que es una cuestión de compensación. Si el perro está muerto, yo puedo pedir dinero, pero es más, la relación emocional con el perro que tiene uno tal vez, ¿no? Entonces, ahí al final la tesis del expansionismo del derecho penal es una tesis consensuada, realmente, eso tenemos que decir. Ahora, si fuera consensuada, sigue la respuesta. ¿Y cuáles son los conceptos con capacidad de rendimiento que limitan el derecho penal? Aquí no hablamos nada del harm principle, por ejemplo, estos 2 días. Principio del daño, ¿no? Sistema anglosajón. Leon Feinberg, 4 tomos sobre harm principle. En la discusión, ese principio fundamental en la doctrina anglosajona para limitar el derecho penal. El concepto de daño social, por ejemplo, no tiene ninguna capacidad limitadora. Imagínense, el concepto de daño social fue la base de la peligrosidad social en el sistema del socialismo real, por favor. Con eso puedo fundamentar cualquier delito, cualquier penalización. Yo podría decir, eso daña a la sociedad. Mis colegas de Alemania Oriental, que nosotros sufrimos esto, sin problema dirían, este tipo, con ese acto hizo daño a la sociedad, lo metemos en la cárcel. Es daño social, es becaría si quieren. No, ellos no citaron becaría, ni la conocían. No necesitaban becaría tampoco, para poner a la gente en la cárcel. Ellos usaron peligrosidad social. Si usted en una biblioteca digna busca peligrosidad social, Sozialschadenslehre, usted va a encontrar una serie de libros, todos del sistema del socialismo real, la teoría del derecho socialista, que fue otra teoría, tal vez uno de ustedes estudió en Alemania Oriental, tal vez algunos colombianos de la Unión Patriótica, otros hicieron doctorado en Alemania Oriental, yo tengo algunos amigos ahí que conocían eso de propia carne, esa teoría. Eso fue toda una teoría, y la base en China, el derecho chino de hoy es peligrosidad social. Eso es daño social entonces. Y China no directamente es un Estado de Derecho, no diríamos que es Estado de Derecho China, ¿eh? Entonces ellos usan peligrosidad social que podríamos equivaler con daño social. O sea, el tema es muy complejo y creo que al final del día las respuestas concretas no van a ser resueltas para nuestros filósofos ni alemanes, ni ingleses, ni italianos, sino son cosas de diario. El único proceso, y ahí estoy con Mario, es la democracia. Es legitimidad por procedimiento, ¿no? Legitimität durch Verfahren, no necesariamente en el sentido lumaniano, de teoría de sistemas, en el sentido de Habermas, no en el sentido de demócratas que somos, que tenemos que aceptar si el legislador que tiene un margin of appreciation, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decide que yo considero que maltratar a los animales es delito, no podemos decir, bueno, eso no viola ningún bien jurídico, eso está contra pecaría. No, claramente se puede fundamentar con pecaría, con Kant, porque extendiendo Kant a los animales, ¿no? Dignidad de los animales. Y ahí lo único que tenemos es la legitimidad del legislador democráticamente legitimado. Eso es la única, digamos, el único test realmente, ¿no? Muchas gracias. La misma inquietud para el profesor Gonzalo Escobar. Muchas gracias. Yo creo que entre las conclusiones que yo he ido sacando de estas jornadas, por un lado es que la obra de Beccaria es un programa político y filosófico. Fundamentalmente es una propuesta de un proyecto político y filosófico. Esa propuesta de política y filosófica no se ha cumplido, eso también ha quedado claro en diferentes ponentes que han mostrado cómo ni desde el ámbito del derecho penal ni desde otros ámbitos esa propuesta ha tenido plasmación. De todas formas, yo creo que la esencia fundamental y la pregunta que uno se podría hacer frente a la China, frente a Alemania, frente a Ecuador, no es tanto si Beccaria fue importante,
sino si el proyecto político y filosófico que recoge Beccaria es importante. Es decir, si en Alemania, en la China, etcétera, como decía Ferrajoli, el tema de la mayor felicidad para el mayor número de personas y el tema de limitar el poder y el tema de rescatar la dignidad humana es importante. Y yo creo que aquí la respuesta es que sí. En la China, y en la Conchichina, como se dice por aquí, es y resulta relevante e importante. De todas formas, yo creo que de Beccaria, y cuando hablamos de Beccaria, hablamos del proyecto político o de ese proyecto político, hay una lectura sesgada. Es una lectura que se ha centrado fundamental y, a mi modo de ver, excesivamente en un aspecto de la obra, y yo invito a hacer una lectura más generosa de Beccaria. Beccaria, es cierto, y era un problema fundamental en la época, se centra en el mecanismo penal. Y eso ha llevado a que, a partir de ese momento, como veíamos en la obra de Ferri, se haya convertido en algo exclusivo el pensar que la prevención viene ligada a la intervención penal. Y cuando el profesor Cayambos nos preguntaba, ¿queremos proteger a los animales? Inmediatamente se nos viene a la cabeza, ¿tiene que convertirse en un delito? Porque no sabemos otras formas de evitar maltratar a los animales que no pase por el sistema penal. Y eso yo creo que ha sido precisamente la deriva de la desviación de un proyecto político que desde épocas muy tempranas comenzó a desviarse hacia una zona en la que, si tomamos el plano de la prevención, de los 3 niveles de prevención, prevención primaria, secundaria y terciaria, vemos el papel del sistema penal, que solo estaría en la prevención terciaria y no de forma total, sino de forma parcial. Y por lo tanto, hay un gran ámbito de prevención que nosotros simplemente hemos desconocido y que cuando hablamos de la obra de Beccaria, a lo que él sí se refiere, tampoco lo vemos o hacemos énfasis. Yo creo que es necesario tomarnos en serio la obra de Beccaria, y eso quiere decir el proyecto político, y eso, a mi modo de ver, quiere decir tomarnos en serio la prevención. Y la prevención no pasa ni de lejos, de forma exclusiva, por el aparato penal. Hay conocimiento científico, conocimiento actual, que está desarrollando propuestas de prevención que no tienen que ver con el ámbito penal, y eso tiene que ver con la criminología. No una criminología anclada en la crítica del sistema penal, que evidentemente tiene que hacer crítica del sistema penal, sino de una criminología preocupada por la prevención. Y si entramos en ese ámbito, y por eso yo creo que es importante que de una vez le demos reconocimiento e identidad a la criminología como conocimiento científico, entonces empecemos a ver cuáles son esos espacios que ellos y la literatura criminológica ya viene trabajando desde hace mucho rato. Si concebimos dentro de ese proyecto político y basado en esos principios que la criminalidad tiene como base fundamental, como teoría explicativa fundamental, las estructuras sociales, la forma como hemos ido desarrollando nuestras sociedades, entonces el trabajo preventivo parte en primer lugar por trabajar en esas estructuras sociales, en reformar esas estructuras sociales. Y ese es el planteamiento de la prevención comunitaria. El planteamiento de la prevención comunitaria se dirige a que en la comunidad, porque no son recetas que vienen y caen de otras comunidades a mi comunidad, son en la comunidad con un trabajo de empoderamiento, y aquí yo creo que un mecanismo de limitación del poder es la redistribución del poder,
y por lo tanto empoderar a las personas es una tarea que necesitamos para la lucha social que debemos desarrollar, programas de participación. La participación es una expresión clave y fundamental de la dignidad humana. Cuando yo me siento con otro a discutir un problema y estoy dispuesto a tratar con él la solución, lo estoy tratando como otro igual. Cuando yo soy el que digo qué es el problema y cómo se soluciona, entonces no lo estoy tratando en un plano de igualdad. Y por lo tanto, la participación es un elemento esencial de esos programas de prevención. Solemos tener miedo a la prevención, solemos considerar que, pero es que si le preguntamos a la gente, ¿qué va a decir? En España, cuando se le fue a dar el voto a la mujer, había solo 2 mujeres en el Parlamento y una de ellas, con reconocido carácter de izquierdas o socialista, Victoria Kent, votó en contra y su partido votó en contra porque se temía que las mujeres fueran a votar lo que sus maridos le decían. Y por lo tanto, ese temor a permitir participar por no saber cuál es el resultado, yo creo que tenemos que abandonarlo. Yo creo que si hablamos de democracia real, si nos creemos realmente la democracia, entonces abramos espacios de prevención. Y esos programas y esos proyectos concretos de resolución de conflictos concretos en comunidades concretas, empoderando a la gente, dándole participación, tienen que incluir como proyecto político y filosófico la equidad o la igualdad, que era también un proyecto dentro del modelo de Beccaria. Eso es un cometido de todos. Es decir, yo creo que la lucha no es solo de abogados y penalistas, sino de ciudadanos. Y yo creo que a eso nos invitaba Beccaria, a luchar por esos principios fundamentales para el desarrollo y la consecución de ese modelo filosófico y político en el que creo también todos estaríamos de acuerdo. Muchas gracias. Y cerrando el ciclo de intervenciones, el profesor Carlos Alberto Delbert. Bien, es una situación un poco incómoda la mía porque soy el último. Necesariamente voy a tocar cosas que ya se tocaron, necesariamente voy a tener que hacer alusiones especiales a algunos fragmentos de las cosas que han dicho mis colegas y compañeros. Así que pido que tenga la presidencia tolerancia conmigo si me excedo, digamos, en 2 minutos. Vamos a comenzar por lo que acaba de decir Escobar. Lo que acaba de decir Escobar me motivó muchas ideas y sobre todo me trajo el recuerdo de 2 imágenes. No es casual que los dos hagamos criminología y estemos viendo desde fuera del derecho penal cómo reducir al derecho penal. Y vienen a cuento 2 famosas hipótesis. Una es la de Radbruch, un famoso discípulo de von List, que dijo: no necesitamos un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal. Y luego el abolicionista Hulsmann, con perdón del profesor, usaba un famoso ejemplo de los 5 estudiantes. 5 estudiantes comparten una pensión, una casa, y un buen día uno de ellos tiene un brote raro y rompe a puntapiés el televisor. Los otros 4 compañeros se reúnen para ver qué hacen. Uno dice: quiero que lo expulsen inmediatamente, no quiero vivir con un loco. El segundo dice: ¿qué problema hay? Que pague el televisor y que se quede. El tercero dice: somos malos compañeros, este muchacho tiene un problema, tendríamos que ver que lo traten. Y el cuarto dice: ¿no será que estamos fallando como comunidad y que tenemos que discutir qué pasa entre nosotros?
Y entonces decía Hulsmann, he aquí un conflicto con 4 soluciones posibles. ¿Quién dijo que, lógico, esas soluciones eran el castigo, la indemnización, tratamiento individual y tratamiento colectivo? ¿Quién dijo que el castigo es la mejor de todas? Estos 2 ejemplos sirven para volvernos al plano de la realidad de que cuando hablamos de un derecho penal más chico, más garantizado, menos invasivo, etc., tenemos que pensar en este tipo de situaciones. Y ahora voy a otros 2 expositores, que se sitúan en las antípodas, Ambos y Nodier. Ambos, tengo toda la impresión de que en su exposición reduce mucho de lo que hemos estado discutiendo aquí a un derecho instrumental y tecnocrático, es decir, la solución de conflictos sería una pura cuestión pragmática, que cada quien la resuelve como mejor pueda y con la base de fundamentos que estén en boga en su sociedad. Y la otra posición es la de Nodier, quien dice que el programa de la Ilustración está por realizarse. Yo tomo partido por la postura de Nodier, creo que el programa de la Ilustración está por realizarse y que por ende muchas de las utopías que contiene ese programa tienen aún vigencia, en la medida en que las creemos aportes positivos para el progreso de la humanidad. Yo creo que muchos de los principios que están contenidos en el libro de Beccaria han llegado a constituir un patrimonio moral de la humanidad. Es cierto que es un modelo filosófico y político de política criminal, pero creo que el programa de la Ilustración sigue sin realizarse plenamente, pero que nos ha dado al menos una conciencia de aquello que quisiéramos o debiéramos alcanzar. Y también se ha dicho aquí que las utopías son necesarias. Si las utopías son necesarias, si todo esto que hemos dicho nos deja algo, creo que estamos ante una próxima etapa que es imprecisa en la evolución de la humanidad, pero yo creo que nos impone el rescate de aquello que en el pasado fueron verdaderas conquistas. Hay puntos que son irrenunciables. Aquí se habló de pena de muerte y tortura. Vean ustedes lo que está aconteciendo en la base de Guantánamo. Vean ustedes el uso del asesinato selectivo de todos aquellos que no le caigan bien a la policía internacional, que ya sabemos quién es. Es decir, que cuando repudiamos ese tipo de acontecimientos, lo hacemos a partir de unos principios, y esos principios nos han venido por una evolución muy larga de más de 2 siglos. Quedarnos sin esos principios implica quedarse desnudo en el medio del desierto. Por cierto, me preocupa la juventud, porque ustedes y nosotros es muy posible que tengamos valores generacionales diferentes. Ustedes, los jóvenes estudiantes que están aquí, en 20 o 30 años van a ser los que van a estar sentados acá, explicándole a los estudiantes de ese entonces por dónde tiene que caminar el control social. Y tal vez mucho de lo que se habló aquí les pueda ser de utilidad para hacerse una construcción de mundo, para hacerse un programa filosófico y político para un aspecto del desarrollo de la humanidad, como es el control. Hay entre la mayoría de los ponentes que han expuesto aquí una coincidencia general en este sentido que voy desarrollando. Lo que me pregunto es si no habrá un quiebre generacional. Eso me da mucho miedo. Es decir, ¿no será que nosotros que mamamos toda esta educación en los principios de Beccaria, en los principios de la Ilustración, estamos obsoletos? Y que ustedes que están con los aparatos en las orejas y el tiqui-tiqui estarán en una visión que ya no necesite de fundamentos filosóficos y políticos. Ojalá que me equivoque, ojalá que este temor mío sea una pura paranoia, pero por cierto que
Lo que me gustaría es que ahora, cuando se hagan preguntas, ustedes participen mucho, nos exijan a los que estamos aquí explicaciones, que profundicemos y aclaremos todo esto que hemos dicho, porque temo de que nosotros representemos una cara de la luna y ustedes puedan representar otra. Ojalá que no sea así. Y digo esto porque nuestras diferencias culturales no son simplemente de contenidos de cultura. Yo me tomo siempre de la frase, del concepto de Sartori. Sartori dice que el ser humano ha involucionado de Homo sapiens a Homo videns, es decir, que ya es un ser que solo se puede manejar con imágenes, ya no puede hacer razonamientos abstractos, no le gustan, y algo de esto hay en la interrelación que uno tiene con los estudiantes. No les gusta mucho leer, no tienen una gran pasión por la literatura que se recomienda y en general se bajan muchas cosas de Internet. Yo quiero advertir que tanto Internet como las tecnologías de comunicación que están tan en boga en este momento no han igualado ni profundizado la cultura de la humanidad. Lamentablemente la expectativa posmoderna que había en ese sentido no se cumplió. Y nosotros, al menos los que estamos comprometidos aquí por razones que han sido expuestas, estamos en el medio de una batalla en condiciones históricas, culturales y técnicas muy desfavorables para nosotros y en algunos momentos muy incomprensibles. Pero como dijo el profesor Ferrajoli y como han reiterado varios expositores, a esta batalla hay que darla. Es una batalla muy dura, muy compleja, pero hay que darla. Y cierro haciendo una asimilación que no sé si es válida, porque voy a hablar de ciencias naturales y de ciencias sociales. En las ciencias sociales, en las ciencias biológicas, hay una teoría que ha superado hasta ahora una refutación total. Y esa es la teoría de la evolución de las especies de Darwin. No ha sido completamente refutada. Esto es, puede haber una gran parte de los científicos biológicos que trabajen sin Darwin, pero hay un porcentaje importante que trabaja con Darwin. Bueno, nosotros en nuestras pobres ciencias sociales, que son tan imperfectas, tan subjetivas, tenemos un Beccaria. Y fíjense que es un Beccaria que, por lo que se ha expuesto acá, resiste las falsificaciones. O sea que yo creo que es rescatable. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Agradezco a todos los ponentes su presentación. Especialmente agradezco al doctor Carlos Alberto Elber, que hizo una consolidación muy clara de las ponencias. Y en ese sentido, invito obviamente al auditorio, hago mía la invitación que hacía el profesor Elber en punto de que los jóvenes, que son básicamente las nuevas generaciones, estén abiertos a inquietudes, a ver si contestamos ese punto de que si lo que se está planteando en este punto es distinto a lo que ellos piensan, obviamente sobre la óptica básicamente de interrogantes. Gracias. Para el profesor Ferrajoli quisiera plantearle la siguiente pregunta. Tanto del pensamiento de Beccaria como del garantismo nos han quedado claros dos principios fundamentales, que son el principio de lesividad y el principio de o la proscripción de los delitos de peligro abstracto. Bajo estas dos ópticas, ¿cómo encajar en un sistema penal, por ejemplo, figuras como la prisión preventiva, que se adoptan en momentos donde no ha habido un debate sobre la dañosidad? Y en segundo lugar, básicamente en Colombia, generalmente se adoptan sobre el peligro que representa para la comunidad en abstracto, sin que se concrete cuál es efectivamente esa situación a que se expone, o frente al bien jurídico de quién es que va a estar en peligro. Sí, el principio de ofensividad, de lesividad, ha sido teorizado por Beccaria
y después por muchos otros, es un corolario del principio de la separación entre derecho y moral. Es decir, que no es justificado criminalizar y castigar hechos solamente inmorales. Es necesario que sean hechos también ofensivos de otros. Es un principio que plantea la laicidad de las instituciones, la libertad de ser malos, de ser inmorales, la libertad de la conciencia, la insindacabilidad de todo que no se expresa en hechos materiales. Es un principio que ha sido repetido por Stuart Mill, Kant, cuando la convivencia de las libertades de todos. Y la cuestión de la prisión preventiva es una cuestión completamente independiente que contraddice la presunción de inocencia. Io credo che sobre la prisión preventiva Beccaria ha introducido dos condiciones, el peligro de fuga y la pericolosità, il peligro de fuga y la pericolosità social, ¿no? Yo creo que en este sentido Beccaria no es muy garantista, en el sentido que el peligro de fuga existe tanto quanto esiste la carceración preventiva. La fuga se explica por no ser detenidos y existe un interés del imputado, sobre todo si es inocente, a defenderse en el proceso. Creo que la prisión preventiva se justifica solamente en el tiempo muy breve antes del primer interrogatorio por impedir la contaminación de las pruebas. Después no se justifica. La contaminación de las pruebas es el segundo elemento, ¿no? La pericolosità no es de Beccaria, eso ha sido introducido de la cultura positivista. Por Beccaria son el peligro de fuga y el peligro de inquinamiento de las pruebas. Yo creo que el peligro del inquinamiento de las pruebas también es muy discutible. El imputado tiene el derecho a defenderse en libertad y se puede limitar la carceración preventiva, la custodia preventiva, al tiempo necesario al primer interrogatorio, cuestión de pocos días. Buenas tardes. Me ha llamado mucho la atención que se ha hablado de utopía y de suyo ya hablar de esa palabra asusta un poco y da un poco de pesimismo porque las utopías nunca se han alcanzado. No obstante, como se ha hablado de esa palabra, la pregunta es si la utopía, en la medida que es más difícil de alcanzar, ¿qué posibilidades de brindar felicidad nos da ante la necesidad de atacar los males que el derecho penal busca enfrentar? En últimas, ¿es efectiva para enfrentar esas agresiones? Para el doctor Juan Gonzalo. En la literatura uno puede distinguir utopías de aquellas que no se pueden cumplir, que son imposibles de cumplir, y utopías que se pueden llegar a cumplir. De todos modos, yo creo que la expresión como tal es simplemente un proyecto, un ideario. Creo que ningún proyecto ni ningún ideario se cumple totalmente, y esa, precisamente, es a mi modo de ver la riqueza política de la sociedad, que hace que las fuerzas resultantes acaben yendo en una u otra dirección dependiendo de esas fuerzas
y cada uno de nosotros es una fuerza. Creo que la pregunta se refería si el sistema penal nos puede llegar, dentro de la utopía, un sistema penal con garantías mínimo, etcétera, nos puede llegar a liberar de esos males que pretende combatir. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que ese podría ser el punto de llegada, pero no el punto de partida. Es decir, Beccaria y desde siempre se ha planteado que el derecho penal es la última ratio, es decir, es en lo último que debemos pensar después de haber puesto en marcha toda una serie de mecanismos. Yo voy a dar un ejemplo para que se entienda un poco de cuál es la idea que tengo en mente. Yo en una reunión que tenía con unas personas de un ayuntamiento, alguien me dice es que tenemos un problema con la inmigración. Yo le dije, ¿cuál es el problema? Era un funcionario del ayuntamiento. Han llegado muchos ecuatorianos, es un barrio muy pequeño, tiene una plaza donde los de toda la vida, los jóvenes de toda la vida jugaban fútbol y ahora los ecuatorianos también quieren jugar fútbol y ha habido una pelea y han agredido a uno. Ese es un problema social. Ese problema social lo podemos definir como un delito y está definido como un delito. Y lo podemos tratar con las reglas de la prevención penal. Que venga la policía, detengan al chico que agredió al otro y a partir de ahí ponemos mucha policía y cabe esperar, y es lo que está pasando en muchos sitios de Europa, en Francia, en España, etcétera, cabe esperar que eso acabe en una contienda social mucho más violenta. Si queremos reducir la violencia, entonces posiblemente podemos redefinir el problema. Posiblemente el problema es que no hay una cancha de fútbol en condiciones en ese sitio. Y resulta que la cancha de fútbol sí está, porque hay una escuela al lado que tiene la cancha de fútbol cerrada a partir de las 5 de la tarde, que se puede habilitar, y eso fue lo que se hizo, y eso resolvió un conflicto de forma diferente, y a eso llamo yo prevención comunitaria. Es decir, sentar a la comunidad, ver qué problema tenemos, que puede estar definido o llegar a estar definido por comportamientos penales, pero actuar antes para resolver el conflicto, esos males que queremos evitar de forma independiente al derecho penal. Buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Okay. Doctor, ¿qué aportes dados por Beccaria tomaría usted para aplicarlos en el derecho penal alemán? ¿Qué aportes de Beccaria tomaría usted para aplicar en el derecho penal alemán? Muchas gracias. Es una pregunta casi como ¿cómo se dice? Un Elfmeter. Si tienes en fútbol esa posibilidad de hacer un gol. 11, como en un tiro, sí. Bueno, hay una tercera traducción de un colega muy querido de los 3 penalistas alemanes que habla muy bien italiano. Manfred Maywald es uno, que de Göttingen, ¿no? Yo soy sucesor de él en la cátedra, Klaus Volk de München y Thomas Vornbaum, y él hizo la traducción no solamente de Beccaria, sino de Massimo Donini. Él tiene una serie interesante de literatura italiana traducido al alemán, y él hizo la tercera traducción después de la vieja traducción que ya fue mencionada por Javier, creo, de Hommel, de Beccaria, y eso es lo contradictorio con la introducción de Nauke, que también fue mencionado por Javier y que es tal vez el crítico más fuerte de Beccaria en Alemania, ¿no? Y después me refiero más a Nauke también en mi presentación. Entonces, la influencia es limitada, pero en los libros de teoría de derecho, en una introducción a la historia del derecho penal de Vornbaum, es un libro que recomiendo mucho, que salió en Springer, es la historia del derecho penal, y ahí Beccaria tiene una parte muy grande, ¿no? Incluso una cita de liti de pena en ese libro. O sea, existe Beccaria, evidentemente, en la discusión, pero el derecho penal alemán
y los principios que existen, un poco contra Carlos. Evidentemente tengo una posición de principio, solamente mi punto fue, y las puedo explicar en 10 minutos mi posición, pero lo hago tal vez después en la pausa. Es una combinación de Kant y Hegel, donde la persona es en el centro, la relación entre personas y la libertad y la autonomía del individuo. Lo que yo dije, solamente para aclarar eso de una vez, que estos filósofos no ofrecen soluciones concretas para los problemas actuales, pero claro, tenemos que tener una base filosófica y todos tienen la misma base, que es la ilustración. Buenas tardes, mi pregunta es para el doctor Juan Gonzalo. Bueno, si bien se entiende que el poder punitivo del Estado tiene que ser limitado y que tiene que tener unas restricciones y unas características que le permitan a los ciudadanos ejercer sus derechos individuales, ¿qué pasa cuando en casos como el Plan Patriota, el Estado o el gobierno limita esos derechos y ejerce controles punitivos en función de tener a la comunidad en un bien mayor, o sea, de buscar la prevalencia del derecho de la comunidad frente a los derechos individuales? Sí, eso es una gran pregunta. Yo, de todos modos, creo que el argumento de que es un bien para la comunidad es un argumento retórico. Es decir, no hay ninguna demostración empírica, no hay ninguna base real para decir que esas políticas realmente han ido o han mejorado o han contribuido a la felicidad efectiva del mayor número de personas. Se utiliza como argumento justificador, pero no hay una base que demuestre que eso realmente ha contribuido a esa mayor felicidad. Y por lo tanto, lo que habría que ver es si realmente se ha contribuido, se ha proporcionado esa mayor felicidad al mayor número posible, y entonces la comunidad es la suma de esos individuos que han sumado esa colectividad. Y eso es lo que hace el derecho penal también, y el derecho penal mínimo. Es decir, el derecho penal mínimo, para garantizar una serie de bienes y derechos de los otros, entonces afecta los derechos de libertad de alguno o algunos, pero sobre una base más real, cuando es real, porque no siempre el derecho penal tampoco actúa sobre esas bases demostrables. Por lo tanto, yo creo que yo cuando proyecté el cuadro de cómo ha ido variando un poco las políticas de prevención comunitaria, se ha caído o se ha desviado ese discurso, y hay personas que hablan de prevención comunitaria como la persecución de la seguridad, el ideal de la seguridad colectiva, sin que realmente nos muestren que eso contribuya a esa seguridad colectiva, sin que eso realmente redunde en un bien efectivo para la comunidad. Por eso yo creo que quien debe valorar si es un bien de la comunidad es la propia comunidad. Quien debe definir cuál es la problemática y cómo se redefine la problemática tiene que ser con participación de esa comunidad. Y ahí creo que hay un cambio radical en lo que alguien que cree que está para el bien de la comunidad, con un discurso en principio teórico de seguridad, genera o puede generar espacios de más inseguridad, porque genera espacios de ilegalidad. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Para el doctor Mario Trápano, ¿se justifica el derecho penal en sí mismo o es necesario efectivamente unos límites como los concebió Beccaria? Se entiendo bien la pregunta, pero ¿qué significa el derecho penal que se justifica por sí mismo?
el fin del derecho penal es la tutela, quién sabe qué, pero al final garantizar la seguridad de todos, ¿no? Debería ser. Pero claro que el problema no es el problema del derecho penal o de otras ramas del derecho o de un poder u otro poder. Los límites son absolutamente, antes que son lógicamente necesarios, porque un poder, cualquier poder, sin límites, es un poder arbitrario. Es claro que el derecho penal no puede justificar cualquier injerencia en la vida de las personas en nombre del fin del bienestar universal. No puede. Porque, primero, la actualidad del pensamiento de Beccaria. Diría que Beccaria significa nada por los chinos o por los indianos, se sabe de qué parte del mundo. Yo lo creo, estoy convencido de esto. Yo creo que nosotros, todos, latinos, europeos, anglosajones, pertenecemos a una área que se llama de tradición occidental. Tenemos nuestra cultura que llega de la Grecia, de la antigua Grecia, de Roma, de otro. Tenemos una cultura común. Así que principios como el principio de la dignidad del hombre es un principio que para nosotros, la mayoría, todos, yo creo que no hay diferencia entre viejos y jóvenes en este sentido. La dignidad de los hombres es un valor universal que todos sienten y en consecuencia el derecho penal tiene que ser, por ejemplo, limitado, de toda manera tiene que ser limitado ante todo para defender la dignidad del ser humano. Yo creo personalmente, mi convicción, que el derecho penal no tutela bienes jurídicos. El derecho penal tiene que tutelar los derechos fundamentales del hombre, porque debiendo ser una extrema ratio de tutela, solo las intervenciones que enfrentan los derechos fundamentales, en mi opinión, tienen la dignidad, no la dignidad humana, la dignidad de ser calificados como delitos. Hay otras medidas administrativas, civiles, pero de toda manera cualquier poder necesita de límites para garantizar todos los derechos humanos. El derecho penal tiene que considerar los derechos humanos en la perspectiva del objeto de tutela y en la perspectiva de la sanción penal, porque la sanción penal recae sobre bienes fundamentales del ser humano. Así que el derecho penal es como se decía antes, la espada a doble hilo, ¿no? Tiene que ser manejada con mucha cautela. Esta pregunta es para el profesor Fernando Velázquez. ¿Advierte usted, profesor Fernando, dentro de la prédica de Beccaria, algún insumo que nos permita comprender la justicia transicional en el momento histórico que atraviesa el país? Yo no lo advierto. Aunque hay que advertir de todas maneras que hay temas afines que él maneja en el libro.
Por ejemplo, él cuestiona el tema de la delación, lo que llamamos el sapeo en nuestro argot. Él cuestiona a los informantes, aunque para ciertos efectos los legitima. Pero afirmar que hay un insumo claro en general en el texto que nos permita postular que Beccaria es uno de los predecesores de esa moderna concepción del derecho me parece osado. Yo no sé si los compañeros de mesa tengan alguna otra respuesta, pero hasta donde yo conozco el texto, no. ¿Alguna otra inquietud? Mi pregunta es para el doctor Christian Wolfigel. Usted hablaba de las utopías. A mí, personalmente, las utopías me gustan. Sí, son una construcción bonita. Son una construcción que exalta al ser humano. Pero es conveniente incluir leyes utópicas en los códigos, o sea, es conveniente incluir las utopías, positivizar las utopías. Bueno, me alegra que le gusten las utopías. En primer lugar, ¿sí? Eso está bien. Desde luego que el derecho penal no está dirigido como extrema ratio a positivizar utopías. A lo que aludo, y ahí también de la mano de lo que dijo ahorita el profesor Gonzalo, es a que se trata de ciertas metas, ciertas visiones que ineluctablemente han trazado en alguna medida el camino de la humanidad. En consecuencia, cuando se alude a ellas, no significa que debamos jerarquizar en la norma positiva una utopía. Eso no tiene sentido. Máxime si partimos, reitero, de una concepción de extrema ratio del derecho penal. A lo que aludo es a que en ese marco histórico ha habido algunos hitos, algunos momentos cuyas consecuencias y cuya conquista se ha derivado de esas metas. Reitero, y traigo a colación de nuevo lo que se trae a colación en el momento de la obra de Beccaria. En ese entonces, ser libres y ser iguales era una utopía. En consecuencia, no se trata de positivizar utopías, sino que inexorablemente hay que superar ciertos escollos y desde la perspectiva del derecho penal, pues sin duda alguna hay un ideario que se ha ganado a punta de conquistas. Bueno, finalmente para dar cumplimiento estricto al programa, vamos a escuchar una última intervención del profesor Javier Llobet. Yo es que quería referirme, como Kai habló varias veces, y mencioné, yo quería decir algo con respecto a lo que indicó Kai. Es claro, el libro de Beccaria no es un libro de teoría del delito, no es un libro para resolver casos concretos, no es un libro de política criminal. Ese es un aspecto, incluso yo había mencionado, Beccaria no tuvo ninguna experiencia forense y no se encuentra ni un solo caso en su libro resuelto. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puede aplicar para los casos concretos. Es la gran discusión sobre si nosotros podemos aplicarlo, por ejemplo, los principios constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos como instrumentos interpretativos del resto del derecho ordinario. En eso difiero claramente con respecto a lo que indica Kai. Por otro lado, el que los alemanes no mencionan a Beccaria
no quiere decir de que no haya ejercido una influencia. Digamos, por supuesto que los alemanes prefieren mencionar a Feuerbach con respecto al principio de legalidad que a Beccaria, pero eso no quiere decir que Beccaria no haya ejercido una influencia sobre Feuerbach. Hay otra serie de temas, igual el tema mismo de tratar a alguien como una persona y no una cosa. Por supuesto que los alemanes prefieren mencionar a Kant y no a Hegel, no a Beccaria, que se le adelantó en muchos años. Incluso hay una serie de temas. El mismo Kay, por ejemplo, ha escrito con respecto a la tortura del caso Dashman. Es claro que Beccaria es un instrumento importante para resolver casos como el caso Dashman en Alemania. Por eso difiero, digamos, en relación con él. Y con respecto a la mención que hizo, por ejemplo, con respecto a algunos principios y la utilización por regímenes autoritarios, por ejemplo, hizo mención a la peligrosidad social de los regímenes socialistas y el tema del daño social, pues es claro que los diversos conceptos y principios se interpretan diferente en un régimen autoritario o un régimen democrático. En Alemania, la doctrina alemana, por ejemplo, cuando hablaba de el mismo Welser, en 1939, cuando hablaba de una acción socialmente adecuada, hablaba en un sentido muy diferente al que hablaba posteriormente cuando utilizaba ese concepto en la República Federal Alemana. Así otros temas como el de ética social, el mismo concepto, aún los que no rechazaban el concepto de daño jurídico durante el nacionalsocialismo, por supuesto que lo usaban en un sentido conforme a los principios nacionalsocialistas. Pero lo que debemos tener en cuenta es que el sistema de garantías que estamos defendiendo con respecto a Beccaria no es propio de los sistemas autoritarios, sino debe ser interpretado de acuerdo con los principios de un Estado de Derecho.